Abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 13. Estamos estudiando acerca de las dos bestias, una que sube del mar y la otra que sube de la tierra. Y ahora vamos a estudiar desde el versículo 11 hasta el versículo 18. Así que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 18. 11 al 18. Y así vamos a leer la santa palabra de Dios. Lean todos silenciosamente, acompañándome mientras yo hago lectura en alta voz. Dice así la santa palabra de Dios. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Amén. Vamos a orar. Querido Dios, ante tu palabra estamos y ante tu presencia. Queremos que tu Espíritu nos ministre y nos hable, Señor, nos infunda tu gracia, y que tú uses la pequeña persona de mi ser para que pueda, Señor, ser un vaso en tus manos para transmitir a tu iglesia, a tu pueblo, tu santa y poderosa palabra. Acá estamos delante de una perla, Señor, que es tu preciosa palabra, que puede infundir aliento al que no vive, que puede, Señor, resucitar a que está muerto, que puede, Señor, dar gracia a aquel que está en tinieblas, que tiene tinieblas en su mente y en su corazón. Así que te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú vengas sobre nosotros y sobre tu pueblo y sobre tu iglesia, alumbrar nuestra comprensión, nuestro entendimiento, para que podamos comprender tu santa y poderosa palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, iglesia? Aleluya. Hermanos, estamos delante de un capítulo de la Biblia, en Apocalipsis, que quizás sea el capítulo más debatido, discutido en todo lo largo de la historia. Cuando la gente quiere saber qué número de la bestia, qué sentido es eso, qué significa eso, y nosotros vemos a lo largo de la historia muchas personas discutiendo y poniendo nombre a esa bestia como personas del mismo siglo, ¿no? Como personas de su cotidiano, o personas contemporáneas, o personas del pasado. Hay una comprensión también de que ese número o esa marca sea un sello, o sea un chip, o sea un número, una identificación que le van a poner sobre la marca o sobre el frente. Pero ya incluso en internet por ahí corriendo algunos videos, ¿no?, explicando que el número de la bestia ya está instalado en algunos que están por ahí probando este chip, ¿no? Otros dicen, no, será una tarjeta. Otros dicen
cualquier cosa, imaginan ser el número de la bestia o la marca de la bestia. Nosotros queremos aclarar en esa mañana, por la gracia de Dios, el sentido y el significado de ese símbolo que acá figura como la bestia que sube de la tierra. Estudiamos en los versículos anteriores, capítulo 13, versículos 1 hasta el 10 de Apocalipsis, la primera bestia que sube del mar, y sabemos, por habermos estudiado eso, que esa bestia, ese símbolo, esa imagen simbólica, representa al poder político, al poder financiero y al poder bélico, lo que es respecto a la guerra, bélico. Entonces nosotros sabemos que esa primera bestia que sube de la mar, ya hemos aprendido que mar en la Biblia, en Apocalipsis, no en todos los pasajes, pero en pasajes muy específicos y muy importantes, significa el terreno enemigo, ¿no? Si no, vamos a la escritura, buscar un poquitito de texto. En Éxodo, por ejemplo, 14, 21 hasta el 22, nosotros vemos el cruce del Mar Rojo por el pueblo de Israel. Vemos ahí atrás, corriendo atrás del pueblo de Israel, persiguiendo al pueblo de Israel que fue liberado de la cautividad en el Egipto, el dragón. Vemos a los egipcios y todos sus caballos, y Faraón viene con toda la ira y toda la furia. Dice la palabra que se encendió la ira de Faraón en contra del pueblo de Israel y los persiguió hasta por el desierto, hasta chocarse en contra del Mar Rojo. Y dice la palabra que estaba entonces Faraón atrás y el Mar Rojo adelante. Vemos una figura de un enemigo, del dragón atrás, y vemos una figura de un mar adelante que simboliza el mar para algunos pasajes específicos en el libro de Apocalipsis y también en toda la escritura. Terreno enemigo, un lugar movedizo, un lugar instable, es decir, un terreno espiritual, en el sentido espiritual, lugar de instabilidad, la inseguridad, la no seguridad de un pueblo, de una gente, de una persona. Eso es mar, en donde el enemigo habita, en el sentido de decir, esta zona domina el mundo espiritual y usted no sabe en dónde estás pisando. Eso significa y simboliza mar en muchos textos de la escritura. Si no, vamos a ver también cuando en Ezequiel 26:16, la caída del diablo, cuando dice los príncipes del mar. Ezequiel 26:16, vamos a abrir así, podemos leer y acompañar de forma un poquito más rápida para no perdernos tanto tiempo, porque vamos a tener muchos otros textos que vamos a recurrir a la escritura. Ya he dicho muchas veces a los hermanos ese significado de la mar, ¿no? Del mar. ¿Qué significa el mar en la escritura en ese sentido apocalíptico? Ezequiel 26:16. Si alguien abrió, puede leer, por favor, así me ayuda. Eso. Entonces los príncipes, todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos. ¿Qué puede ser príncipes del mar descendiendo de sus tronos? Está hablando de seres, de cosas espirituales, de fuerzas espirituales acá, que están bajando, que descendiendo de sus tronos, ¿no? Como en la caída de Satanás, si usted va a acompañar a Ezequiel más adelante, va a ver la caída de Satanás, que es como una profecía a Tiro, simbolizando ahí en una forma simbólica la caída del mismo diablo del cielo, representado en la persona de Tiro. Vemos también más adelante, ahí entonces vemos que el mar representa un lugar, un terreno enemigo, un terreno instable, en donde esos príncipes tenían sus tronos y descendieron de esos príncipes del mar. Bueno, vemos ahí también por ejemplo, Daniel 7, vemos hablando muchas veces del mar. Mateos 8:26,
26, ese es un pasaje muy simbólico, muy importante, cuando Jesús está en la barca con los discípulos y en ese momento el mar y el viento se revuelven en contra de la barca y quieren hacer volcar la barca. Está Cristo dormido. Es el himno que cantamos del himnario, ¿no? De nuestro himnario. Nosotros cantamos ese himno hoy. Vemos ahí que esa barca el mar está peleando en contra de la barca y Cristo habla al mar. Si usted tiene el texto, puede leerlo, por favor. Mateos 8, 26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose respondió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Dijo al viento y al mar. Entonces él da un orden al viento y al mar. Mira Marcos 4:39. San Marcos 4:39. Vamos a ver qué dice. 4:39 dice: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, emudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Él habla al mar, representando ahí un símbolo, una fuerza espiritual. Escucha ahora lo que está en Juan 6:19. Juan 6, estamos en Marcos, pasamos un poquitito más para adelante. Juan, capítulo 6, versículo 19. Dice así: cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Acá es un símbolo también muy precioso, muy importante, porque Jesús está caminando sobre la mar, sobre el mar, ¿no? El mar o la mar, está todo bien, ¿no? El mar. Está caminando sobre el mar. Pero no está presentándose ahí como para mostrarse: yo soy el poderoso. No. Jesús está caminando sobre el mar para mostrar a sus discípulos que el poder de ese terreno instable está bajo sus pies, que Él gobierna sobre ese poder espiritual que ha asolado al pueblo de Dios. Entonces el mar, con un sentido espiritual, Jesús no está simplemente presentándose, haciendo una película para mostrar que es el bueno, porque Él sabe caminar sobre los mares y porque Él es poderoso. No, Jesús está entregando un mensaje simbólico a sus discípulos. Vamos a Apocalipsis 4, versículo 6. Apocalipsis 4, versículo 6, vamos ver ahí un mar de vidrio. Si usted ha abierto, pueden leer, por favor. Vemos ante el gran trono de Dios. Usted sabe que Apocalipsis 4 hablamos del gran y poderoso trono de Dios. Pero ante ese gran y poderoso trono de Dios hay un mar de vidrio. Lea, por favor. 6. Delante del trono había un mar de vidrio semejante a cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Amén. En frente al trono, y si usted va a mirar más adelante, quizás en Apocalipsis 21, los santos estarán encima, pisado sobre el mar de vidrio. Todos los santos estaremos sobre el mar de vidrio, porque ese mar de vidrio está ante el gran trono blanco y los santos pisando sobre él, porque representa que están vencidos todos los enemigos de Dios. Todo el pueblo de Dios tiene sus pies sobre sus enemigos. Amén. Apocalipsis también 21:1. Mira lo que dice ese texto, esa imagen del mar de vidrio. Hay algunos estudiosos que dicen que representaba el mar de fundición hecho en el antiguo tabernáculo, pero eso no me suena que sea esa imagen que Juan tenía en su mente,
porque si es una imagen del mar para que los sacerdotes lavasen sus manos, ahí tiene un otro sentido el mar, representando ese mar de fundición en el tabernáculo. Entonces ya no significa eso. ¿Por qué, pastor? Por causa de Apocalipsis 21:1, que dice, quien ha abierto puede leer. Y el mar ya no existía más. Qué fuerte es ese sentido. ¿Será que no vamos a tener más un mar en la nueva tierra, en el nuevo cielo y nueva tierra? No va a haber agua en la tierra. No creo que sea eso que el texto quiere decir, sino que ese mar que ya no existe es un sentido simbólico. Amor, está mucho ruido porque estoy grabando. Es un sentido simbólico. El mar es un sentido simbólico, un sentido fuerte, espiritual. Ya no existe mar, ya no existe más enemigos, ya pisamos todos los enemigos. El Señor ya nos dio la victoria sobre esos enemigos, sobre ese terreno estable, sobre la inseguridad, sobre todo lo que nos aflige en ese mundo. El Señor ya nos dio la victoria sobre todo eso. Si usted mira, también hay un otro sentido espiritual del mar en Apocalipsis 20, versículo 13. Ahí en la misma hoja, volviendo a la hoja de atrás, dice así: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Vemos el mar distinguido de Hades y de muerte. Entonces, como un sentido espiritual, el mar es figurado en ese texto también. Quiero dejar claro a la iglesia que cuando esa bestia sube del mar, esa bestia simboliza en un sentido espiritual fuerzas políticas, financieras y bélicas en un sentido espiritual en esa tierra. Es decir, si usted mira conmigo la historia de las naciones, usted va a ver que nunca ninguna otra nación propagó al Dios de Israel como su Dios. Solamente Israel servía y adoraba al Dios de Israel. Todas las otras naciones estaban bajo el control político, financiero y bélico de una mente que se conducía a otros dioses. Por esa razón Dios siempre ha dicho a su pueblo: no se mezcle con esta gente, no se mezcle con otras naciones, para que usted no termine adorando sus dioses. Entonces vemos muchas veces reyes que sirvieron a Dios y anduvieron en el camino de sus padres en la enseñanza del Señor, pero vino otro rey después de este y que no anduvo en el camino de sus padres y que no sirvió al Señor y que levantó postes y ídolos y que puso otros dioses en la casa de Israel, y el pueblo de Israel empezó a ser blasfemo. Por esas razones, los cautiveros que vemos en Nehemías, Esdras, Esther, nosotros vemos esos cautiveros. Dios, ¿qué quita con esos cautiveros? Cuando el pueblo de Dios regresa del cautiverio, ellos regresan sin ídolos. Ellos regresan con Dios de los cielos en su corazón. Ellos regresan humillados. Ellos regresan sin adorar ningún otro ídolo. Dios quita los ídolos a través del cautiverio, del castigo a su pueblo. Y hay otros sentidos más importantes acerca del cautiverio que no viene en el momento a hablar. Pero hermanos, vemos entonces que las naciones estaban bajo el dominio de Satanás. Esa bestia que sube de la mar, que ya hablamos que es el anticristo, figura del anticristo, representado en los poderes políticos, financieros y bélicos de las naciones. Ahora Juan ve salir de la tierra una otra bestia, pero esta otra bestia tiene un otro significado que es también conjunto con lo de la primera bestia, porque mira lo que dice el texto. Y tenía, perdón, estoy en 21. Mira lo que dice el texto.
Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía los 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Su aspecto, su apariencia era de un cordero. ¿Qué representa, pastor? Este cordero es una imitación de Jesucristo. Viene en el nombre de Jesucristo. Viene parecido con Jesucristo. Su piel es de cordero. Jesús dijo eso en Mateo 7, del 15 al 23. Guardaos de los falsos profetas. ¿Qué es esa bestia, pastor? Falsos profetas. Esa bestia que sale de la tierra, representando acá la tierra, al reino de los hombres. El mar representa el terreno enemigo, un campo espiritual, y la tierra representando el reino de los hombres. Nosotros vemos que esta bestia sube del reino de los hombres, es decir, de la misma mentalidad que los hombres aprueban, que los hombres apoyan. Esa bestia, que significa entonces el reino humano en su poder religioso, filosófico y científico. Y esa bestia aparentemente es más sencilla en su aspecto que la primera. Sin embargo, es más poderosa que la primera. Apariencia de cordero, pero cuando abre la boca, usted escucha una voz de dragón. Por sus mismas palabras, por su mensaje, por aquello que se predica, usted reconoce que ese mensaje es del dragón. Por eso, hermanos, hay muchas iglesias que están predicando mensajes del dragón. Tiene aspecto de iglesia, como Jesucristo mismo dijo de la iglesia de Sardis. Parece que está vivo, pero está muerto. Tiene nombre de que vive, pero está muerto. Tiene nombre de iglesia, allá está un cartel, la gente se acerca, pero llega adentro, no hay vida, no hay palabra de Dios. El mensaje es del dragón. Esa bestia representa al falso profeta, y el falso profeta en un sentido general, como todos los falsos profetas. Pero ojo, no quiero quitar acá la idea de que va a venir o puede que venga más al fin de los tiempos, puede que venga más al fin de los tiempos, una persona representando el anticristo, una persona que por sus gobiernos, por causa que los gobiernos cada vez se van asimilando más con sus ideas filosóficas, los gobiernos van abrazando cada vez más la idea filosófica del otro gobierno. Por ejemplo, los países más desarrollados son como la madre de las ideas de los países menos desarrollados, así que nosotros copiamos a los países más desarrollados pensando que ellos tienen las ideas mejores para nuestra nación. Por eso hay las convenciones internacionales, los tratados internacionales que se firman entre los países. Por ejemplo, uno de ellos es la ley del trabajo. El trabajo esclavo es una convención internacional. Nadie puede hacer trabajo esclavo en sus países que han firmado esa convención internacional. Derechos humanos es una convención internacional. Entonces hay toda una organización que maneja esas ideas filosóficas llamada ONU. Estoy diciendo que ONU es una marca de la bestia, no, nada que ver. Ya he escuchado eso de muchos. Estoy diciendo que puede que de todo ese afunilamiento, ¿se dice? Todo ese se va así, haciendo así. No sé cómo decir. Embudo, ¿no? Se va embudiendo, ¿se puede decir? ¿No? Se va estrechando. Va estrechando el camino. Va estrechando el camino para seguir la idea quizás de salir un gobierno que va a estar manejando esas cosas de forma a ser representado en una persona. Puede que eso suceda.
Pero no se engañe, como dice la palabra de Dios en 2 Colosenses, capítulo 2. No os engañéis, ¿no? Vamos allá a ese texto. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. La manifestación del hombre del pecado. Nadie, versículo 3, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es la apostasía, pastor? La apostasía no es un creyente abandonar su fe. La apostasía es la revelación de todos aquellos no creyentes abandonando su fe, falsos creyentes que viven en las iglesias, que se han bautizado, que tienen su tarjeta de miembro, que tienen su certificación de bautismo, pero nunca han nacido de nuevo. La apostasía es la manifestación, la revelación. Cuando venga la persecución, estos se vuelven atrás. Y está revelado ante nuestros ojos. Pensamos que era cristiano ese, pensamos que ese era creyente, pensamos que este era creyente. Y ahí se manifiesta la apostasía en la gran persecución, en la gran tribulación, que es la que ya estamos viviendo. Y es claro y es fácil conocer una persona que es una apóstata apenas cuando le venga los espinos creciendo. Va a sofocar la semilla, como dice la palabra, la parábola de Jesucristo, la parábola del sembrador. Cayó la semilla y nació, pero vino los espinos y la sofocaron. ¿Qué son los espinos que Jesús tradujo para sus discípulos? Interpretó así: son las persecuciones y las tribulaciones de este mundo. Abandonaron la palabra. No es que nunca escucharon el evangelio, están en la iglesia, escucharon el evangelio, fueron congregados, vinieron con su Biblia bajo su brazo, oraron con nosotros, cenaron con nosotros, fueron bautizados, pero nunca han nacido de nuevo. Hermanos, yo he tenido charlas y enseñanzas y algunas visitas que he hecho esta semana, hablando acerca del nuevo nacimiento a los creyentes, o a los que se dicen creyentes. Y muchos de estos creyentes me han dicho: pastor, yo creo nunca haber nacido de nuevo. Yo digo, es verdad, ese es un cambio, es un paso para la misericordia de Dios. No se oculte, no se esconda atrás de la palabra de la Biblia. Confesa que Dios te va a tener misericordia de ti. Si vivir la Biblia, si vivir el Evangelio, es vivir como vos está diciendo ahí, como está describiendo, demostrado en la Escritura, yo creo nunca haber nacido de nuevo. Gracias a Dios que usted tenga esa conciencia. No fue uno ni dos, hermanos, que ya me dijeron eso. Así que tener la conciencia de que es necesario ese nuevo nacimiento va a identificarte de que no sos un apóstata, de que sos realmente creyente, fiel y verdadero, que tienen el sello de Dios en su frente, no el sello de la bestia, no la marca de la bestia, sino que el sello de Dios. Y en Efesios 1:14 nos dice que este sello de Dios es el mismo Espíritu Santo de Dios. Romanos 5 nos dice que aquel, 8:5 nos dice que aquel que tiene el Espíritu de Dios camina y vive según el Espíritu de Dios, es guiado por el Espíritu de Dios. Es imposible que un nacido de nuevo, guiado por el Espíritu de Dios, esté en contra de la palabra de Dios, o tenga una vida, un diario vivir que no refleja la Escritura. Imposible. Por eso esos que la palabra dice apóstatas son aquellos que se manifestarán en el momento de tribulación, van a desistir. En el momento de las ofrendas del mundo, de las acechanzas, van a rendirse. Acá usted tiene que
dejar un porcentaje al político corrupto, si no, no agarras el trabajo ese. Él se vende. Aquel que no anda aceptando las ofrendas de ese mundo para que te vaya mejor con el negocio, o con tu vida, o con tu empleo, o con tu par de amigos, que no se vende. No se engañe, versículo 4. El cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros? Os decía esto. Y ahora vos sabéis. Vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Qué es lo que lo detiene? Ese tiempo, un tiempo, 2 tiempos, mitad de un tiempo, 42 meses. ¿Qué es lo que lo detiene? Él está atado ahora. Hay un presente momento en donde Él se manifestará de forma muy fuerte, muy visible. Para nosotros los creyentes, para los impíos, ni se van a enterar. Siguiendo el versículo dice, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¡Qué tremendo eso! Todas esas bestias que vienen bajo el poder del diablo, acá esa segunda bestia es el poder del engaño. Esa segunda bestia es el poder del falso profeta, que tiene poder también para en el nombre de Jesús echar fuera los demonios, profetizar y hacer milagros, señales y prodigios. En Mateo 7, 15 al 23. Esos falsos profetas, queridos hermanos, no quiero llevarlos a un pensamiento que está simplemente y tan solamente en el futuro, sino que ya está entre nosotros. La primera bestia y la segunda bestia ya están entre nosotros. El anticristo se conforma de la primera y segunda bestia juntos. El poder de la segunda bestia hace con que la gente adoren a la primera bestia. Escuche el versículo que sigue. Versículo 12, capítulo 13, Apocalipsis. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Qué significa decir? Que esta segunda bestia es más poderosa que la primera, porque ejerce todo el poder de la primera. Ahora también podemos identificar que esta segunda y la primera están conformadas en una sola bestia, en un solo propósito, en un solo objetivo: la adoración al dragón. Como dice capítulo 13, versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién como la bestia? Todo ese propósito de las dos bestias para la adoración al dragón. Ahora escuche lo que dice. Esta bestia, versículo 12, ejerce la autoridad de la primera y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.
Adorem la primera bestia. Si no es eso que ya estamos viendo en los falsos profetas, engañadores que vemos hoy en día. El mensaje de dragón, llevando a la gente a esperar por su vida y depositar su confianza simplemente en la prosperidad en ese mundo y en esa vida. Dice Pablo en capítulo 15, si no me falla la memoria, si esperamos por Cristo apenas en esta vida, somos los más despreciables de todos los hombres. Sino que vemos la gente predicando, enseñando con el poder religioso, con la retórica que es un don que Dios les ha dado para llevar a la gente a la adoración del dinero, para llevar a la gente a la adoración de su físico, para llevar a la gente a la liberación en un sentido estrictamente físico, para liberarte en ese mundo físico. No se escucha palabra de salvación, de vida eterna, de infierno, de muerte eterna. Se escucha apenas prosperidad. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere dar casa, Dios te quiere hacerte rey sobre esta tierra, gobernar. Dios te quiere y te está llevando a ir a la iglesia, escuchando ese mensaje, a adorar las cosas de ese mundo y apasionarse por ese mundo. Y olvidarte de la verdad de Dios, que son bendiciones espirituales. Yo contaba a David otro día, cuando fuimos allá a visitar una hermana. Estávamos en el auto y yo le contaba, decía que fui a visitar una iglesia en Brasil, cuando fui de paseo a mis familiares. Y esta iglesia, escuché los hermanos trayendo testimonios, todos los testimonios eran testimonios de bendición financiera, ¿no? Yo escuchaba diciendo, hermano, quiero contar una bendición, un testimonio. Señor me bendijo, me dio una casa. El otro venía y decía, bueno, Señor me prosperó, me hizo cambiar de auto. Y otro vino y dijo, bueno, hermanos, porque mi trabajo mejoró mi sueldo, gloria a Dios, agradezco a los hermanos por la oración. Todas las bendiciones eran financieras. Yo dije, si yo voy adelante de esa iglesia y voy a dar mi testimonio, yo voy a decir, hermanos, yo quiero agradecer a Dios porque yo he dejado mi casa, yo he entregado mi auto, yo he dejado mis bienes, mis empresas, mis negocios, todo lo estudio, no sé, casi 8 años de estudio para formarme en contabilidad, he dejado, hermano, he perdido esas cosas todas. Creo que algunos hermanos iban a bajar la cabeza y decir, eso es un testimonio, no un testimonio. ¿Qué cosa? Iba a avergonzarse. Pero yo iba a seguir diciendo, como dijo Pablo, pero dejé todo eso y lo tengo como basura para servir a Cristo. Porque en Efesios capítulo 1, si usted, no me falla la memoria, si usted se recuerda, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en Cristo, en los lugares celestiales. Las bendiciones espirituales. La bendición es espiritual. Escuchar un testimonio como escuché de Marcelo otro día diciendo que vivía una vida, un matrimonio destruido, que el Señor no estaba en su hogar, que tenía sus hijos bajo una contienda en su casa, y después que conoció al Señor verdaderamente, su casa cambió, su vida. Eso es un testimonio espiritual. Escuchar cuando Raíza vino acá para la evangelización y dijo, pastor, yo no pude salir a la evangelización, pero quedé orando. ¿Sabe, pastor? Por estar orando, yo sentí que necesitaba más de Dios, necesitaba más oración. Ese es un testimonio espiritual. Son bendiciones espirituales que alcanzamos en Cristo, pero el poder maligno del engaño quiere quitar las cosas secundarias y ponerlas como primarias, quitándolas de su lugar y poniendo en un lugar distinto. Si la palabra de Dios nos dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Esas son las demás cosas, pero ¿qué están predicando el falso profeta? Buscad las demás cosas y el reino de Dios te vendrá por añadidura.
Escute su mensaje e você vai identificar isso. Infelizmente, esse é o poder da segunda bestia, que já opera nesse mundo, como diz o texto segundo Colossenses. Pero dice que vai venir dias mais difíceis. Por isso, sempre, desde quando empecé a predicar Apocalipsis, disse a los hermanos, essa visão que tem os pós-milenaristas, de que el mundo va siendo tomado por la iglesia y va mejorando y el reino de Dios va siendo instalado y Cristo viene como una cerecita sobre el postre. Esto no es una visión apocalíptica, no es una visión bíblica. No sé en dónde encontraron esa interpretación. Porque siempre que vemos Jesús llegar, vemos Jesús llegando con poder y gran gloria. Es un poder aterrador. La Biblia dice que ese día es un día de ira, es un gran y terrible día. Es un día de destruir los enemigos de Dios. No es un día tranquilo en donde va a llegar nuestro rey. Bueno, ahora ya conquistamos, Señor, hicimos el trabajo, predicamos el evangelio a toda la criatura. Acá la iglesia tomó el reino, el gobierno de las naciones. No. Mira, la iglesia tiene un tiempo de predicar el evangelio a todas las naciones. A todas as nações, porque quando Cristo vino, atou Satanás. 2 Colossenses 2, não? Já leímos isso, 14, 15. Atou Satanás e los despojou os principados e potestades e los expuso públicamente. Dizem os estudiosos de guerra romanas que esse texto refere-se a uma exposição quando guerreiro, una guerra, un guerrero romano vencía a su enemigo, no en todas las batallas, pero en batallas importantes, en batallas en donde se vencía reyes, los guerreros que vencían la batalla, traían a sus enemigos. ¿Qué hacían? Despojaban todos sus bienes, saqueaban y llevaban para su patria, y ataba a los enemigos, los encarceraba, los esposaba, y con una cadena venía arrastrando, todos caminando y marchando atrás de su ejército, exponiendo en plaza pública por la calle de la ciudad de su dominio, para exponer la victoria sobre sus enemigos. Y esa gente venía desnuda, y la gente de la ciudad le tiraba cosas, frutas, cualquier cosa, humillados, venía desnudos, humillados, siendo puestos, que fueron derrotados. Esa era la proclamación de victoria de un ejército romano. Cuando Pablo escribe Colosenses 2, 14 y 15, diciendo que Jesús despojó sus enemigos y los expuso a la vergüenza pública, está diciendo que los enemigos de Dios fueron derrotados, que el diablo no puede más detener el engaño sobre las naciones. El evangelio va a llegar a todas las naciones, porque el diablo detenía el evangelio a las naciones. Cristo vino y lleva el evangelio a todas las naciones, conforme Lucas 4:43. Es por causa de esto que vino el Espíritu de Dios sobre los discípulos en Hechos 2, y ellos hablaron la lengua de las naciones. Ahí es una señal de que está diciendo, todas las naciones ahora van a conocer al Evangelio. Lucas 4:43. Quien abrió puede leer, por favor. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Para esto he sido enviado. Mateos 28, 18 y 19. Toda autoridad me fue dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y predicar el evangelio a todas las naciones y hacer discípulos de todas las naciones. La palabra de Dios ahora tiene libre acceso a todas las naciones que antes no tenía.
Estaba bajo el engaño de Satanás, que es todo lo que hace el diablo. Escuche el poder de esa segunda bestia, que es engañar a las naciones, pero está atado el poder del engaño. Pero aún así sigue engañando. Y ojo, si no ya llegó ese tiempo. Vamos, por favor, ahora a la Escritura. Y yo quiero mostrarte cómo Satanás engaña a la gente. Mira, primeramente, siguiendo acá, versículo 13, capítulo 13, versículo 13 de Apocalipsis. El verso dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Mira, poder religioso, filosófico, científico, y engaña a los moradores de la tierra con señales. Engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, para que adoren. Yo estuve, hermanos, para que adoren la primera bestia. Yo estuve en una reunión en Brasilia, una reunión de la iglesia que nosotros pertenecíamos, y estuvo predicando un pastor llamado Creflo Dollar. Y él predicaba, y ahí estábamos alrededor de unas 5,000 personas en ese día. Y él predicaba, y su mensaje era acerca del dinero. El dinero tiene que venir para tus manos. Dios va a hacer fluir dinero a tus manos. Entonces levanten las manos todos, y todos levantaron las manos. Y diga conmigo: dinero. Y todos gritaban: dinero. Viene para mí. Ahora, declare, decrete, eso es tuyo, decrete otra vez más. Y yo estaba ahí, y yo hice esas cosas, por el poder del engaño de Satanás. Yo hablo a ustedes con autoridad, porque no estoy contando cosas secundarias, yo estuve participando de esas cosas. Ese es el poder del engaño del diablo. Hace con que la gente adore a la primera bestia, al poder financiero, al poder del dinero. Eso es más que una declaración de que está llevando la gente a la adoración de la primera bestia. Si yo voy a una iglesia en donde la iglesia me está enseñando que todo lo que tengo que buscar de primera mano y que Dios quiere a principio de todo para mi vida es la bendición material, yo todavía no he conocido el Evangelio de Cristo, o estoy zambullado en el engaño. Porque el pueblo de Israel que ha rechazado a Cristo, esa es la búsqueda de ellos. Ellos piensan que es la tierra que va a ser heredada por ellos. Es esa tierra en esta vida. Por eso son los judíos los más bien financieramente, porque buscan y confían que Dios, el Dios de ellos, el Dios de Israel, toda la bendición que Dios tiene para ellos es material. Conquistar la tierra, entra en esa tierra, toma todo de este pueblo, entra en esa tierra. Entonces ellos ven eso como la conquista, el shalom de Dios, prosperidad física, material y salud. Físico, financiero y paz. Entonces shalom no significa solo paz, es paz, prosperidad y salud. Eso es shalom. Yo prediqué otro día sobre eso, ¿no? Para el judío. Así que el judío aún está con su mente oscurecida, viviendo según el poder de la primera bestia. Si Apocalipsis 12 está todo cimentado para la interpretación, para su interpretación, y visto con otros ojos sobre capítulo 3 de Génesis, el capítulo 13 de Apocalipsis está todo cimentado sobre el libro de Daniel. En el libro de Daniel vemos estas bestias, vemos esas caras de esas bestias, y vemos eso claramente. Ahí el inicuo, el hombre de la iniquidad, veniendo
Y ahí nos figura en el libro de Daniel como esa primera bestia siendo el poder de los imperios. Si usted va al capítulo 2, Nabucodonosor tiene un sueño, las estatuetas, y ahí viene la estatua esa, y viene la interpretación de Daniel diciendo que son reinos, y va diciendo los reinos, y tiene toda la interpretación. Usted va viendo que es un poder del imperio, todo como un símbolo, es el poder del imperio. Dice que esa cabeza que fue herida de muerte y que revivió, es como un imperio que dejó de perseguir y después va a regresar a perseguir a la iglesia, al pueblo de Dios. Pero todo como símbolo, para que podamos comprender que todo aquello que sirve a las cosas de ese mundo, es decir, como dice la palabra de 1 Juan, el que ama ese mundo se constituye enemigo de Dios, ¿no? Todo aquel que ama ese mundo está bajo el poder del engaño de Satanás. Ahora, mira cómo quiero mostrarte que es la verdadera batalla nuestra en contra de esta bestia, en contra de este poder del imperio administrado por el poder del engaño. Ya vamos a entrar en ese tema. Pero antes quiero cerrar acá el texto de capítulo 13, explicándoles algunas cositas más. Dice así en versículo 16: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en el frente. Hermanos, yo interpreto eso de acuerdo a Apocalipsis capítulo 3, que nos dice acerca de la iglesia de Tiatira y Pérgamo, capítulos 2 y 3, que habla acerca de esas iglesias, en donde esas iglesias han admitido que Jezabel no solamente enseñe, sino que seduzca a los hombres a fornicaren y a comeren cosas sacrificadas a los ídolos. También en la de Pérgamo está la doctrina de Balaán y de los nicolaitas, que hacen con que los hombres también adoren a otros dioses comiendo comida sacrificada a los ídolos. Ya estudiamos acerca de estas iglesias. Pero mire, a la luz de estas cartas, de estas iglesias, cuando Dios, el mismo Jesucristo, reprendía a estos hermanos que actuaban en la iglesia, que estaban en la iglesia, pero que tenían su trabajo vinculado a un gremio de aquel entonces, y estos gremios debían culto a César, y cada tanto hacían una fiesta para que todos los gremiales, las personas que estaban vinculadas a los gremios, participasen de estas fiestas y comiesen las comidas sacrificadas a los dioses. Así que todo aquel cristiano que iba a participar de estas cosas tenía prosperado su negocio, porque estaba liberado para hacer todas las cosas, comprar y vender. Pero aquel que renegábase, que decía: no, yo no voy a comer de las comidas sacrificadas a ídolos, porque yo soy creyente, yo soy siervo de Dios, así como Mardoqueo no se inclinó ante el rey Asuero, también el creyente no se inclinaba ante otros dioses en ese tiempo de fiesta. Él tenía un negocio. Así, ahora decime vos, ¿es fácil prosperar sin que se ingrese a estos gremios corruptos en donde te quiere hacer vender su alma para que tenga una prosperidad en su negocio? ¿Es fácil prosperar en este mundo actuando honestamente? Decime, Rubén. Decime, Marcelo, actuando de forma honesta, íntegra, siendo sencillo y obediente a Dios, ¿es fácil prosperar? Yo en mi trabajo de contabilidad muchas veces he falseado balancetes, no sé cómo se dice acá, balances. Falseado porque el cliente me pedía, decía: poné ahí un poquito más porque yo necesito, porque el banco ya sabe. El banco ya lo sabe, el gerente me pidió, dice: mira, tráeme el balance fiscal y el balance
real. Ese real es como decir el balance mentiroso. El que puede solventar figuramente acá en el banco el pago de las cuotas. Y muchas veces yo he hecho eso para no perder el cliente. Y dije, yo no puedo vivir así, yo no puedo hacer esas cosas. Yo decía a mis adentros. Y yo no hacía nada más de cosas malas. Yo via tantos amigos, colegas haciendo cosas trampas, pero cosas feas, que el contador tiene conocimiento para hacerlo. Y tiene toda la facilidad para hacerlo. Y veía amigos míos que hacían cosas y estaban quedando ricos. Yo dije, yo no voy a meterme con nada de eso. Apenas por asegurar de que mis clientes no se van, falseo un balance o otro, bueno, pero ya es mucho pecado para mí. Tenía esa conciencia que estaba pecando. Llegó un momento que dije, yo no quiero más hacer eso. Y empecé a denegar eso a los clientes y empecé a perder clientes. Entonces viví ese conflicto. Dios, ahora, ¿qué hago? Si yo no hago, pierdo los clientes. Incluso hermanos de la iglesia me pedían, pastor, falsea ahí, balancete ese. Usted sabe, es así, ese mundo funciona de esa forma, pastor, así, bueno. Hermanos, sí, era una lucha. Pero hasta que el Señor me llamó totalmente para su obra, a fin de dejar todas esas cosas, porque el creyente que quiere seguir siendo creyente y está en un lugar en donde no puede mantener su fe, salga de ahí apurado. Más vale entrar ciego en el cielo y manco, sin una pierna, sin un brazo, todo mutilado. Así eran los cristianos del primer siglo, todo mutilado. Venían los cristianos a reunirse, estaba Marcelo sin un brazo, Rubén sin una pierna, el otro sin mitad de la cara. Estábamos ahí reunidos, escondidos para adorar a Dios, y ahí venía el hermanito Juanito, el Carlito, venía todos sanos. ¿Qué pasó? Quiero volver a la iglesia, hermano, pero no pasaste por la tribulación, la persecución esa nos agarró, mira cómo estamos acá, sufriendo por amor al evangelio, por no hablar que negamos a Cristo, por no adorar a los Césares. No, eso Dios sabe, mi corazón estaba en Dios, pero estuve ahí, pero no pasó nada, mi corazón, la política, la maña, esa mala onda que la gente quiere pensar que engaña a Dios con sus acciones. Por eso el texto dice que esa marca es en su frente, y yo interpreto como entendimiento, y en su mano derecha yo interpreto como sus acciones. Eso es la marca de la bestia, que estará en mano derecha, en su frente. Y ahí estaban los creyentes, y como creyentes que son, decían, anda hermano, pase. Difícilmente, porque es como recibir un falso hermano. Pero el amor que nos constriñe aún nos hacía dar paso a esos malos hermanos. No todas las veces. Algunas veces el Espíritu Santo mismo revelaba, otras veces los hermanos tenían dudas, como Pablo, por ejemplo, cuando llegó a Jerusalén para ser recibido por los apóstoles. Ananías dijo, Señor, este es el que perseguía a la iglesia. ¿Cómo tú me estás diciendo en visión para que yo vaya a buscarlo y recibirlo, que va a golpearme? No, Señor. ¿No? Con duda, a ver si es realmente creyente. No, anda, Ananías, porque este es para mí un vaso precioso, y le mostraré lo cuánto es necesario sufrir por mi nombre. Entonces, hermanos, el creyente no deja con que su entendimiento, su mente, su conciencia sea entenebrecida por el engaño del diablo, y a partir de su mente, sus acciones no actúan de acuerdo a las cosas de ese mundo y a la voluntad de la carne, sino que de acuerdo a la voluntad de Dios, conducido por el Espíritu de Dios. Y yo quiero llevarte a una comprensión de la fuerza de esa marca que viene marcando mucha gente. Mira lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 10. ¿En dónde vive el engaño? Hechos 13, 10.
Rápidamente vamos a leer muchos textos. Dijo, oh, lleno de todo engaño, de todo maldad. Ahí está hablando a Simón el mago, ¿no? Enemigo de toda injusticia. Enemigo de toda injusticia, oh, lleno de todo engaño, de toda maldad. De trastornar los caminos rectos del Señor. Mira eso, Romanos 3:13. Miren el poder del engaño. Está lleno del engaño, dice la palabra, ese hijo del diablo. Ahora mira, Romanos 3:13. Dice así, porque todo aquel que invocar el nombre, 3. Romanos 3:13. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Esos son los impíos que están viviendo bajo engaño. No solo viven bajo el engaño, sino que aman al engaño y engañan. Son adoradores de la segunda bestia por causa del amor a la primera bestia. Ahora escuche. Es obvio que aquel que ama a este mundo significa las cosas de ese mundo, la fama, el dinero, todas esas cosas que te llevan a estar arriba de los otros hombres, porque ellos buscan la grandeza acá en esa tierra. Todos estos que buscan eso aman escuchar un mensaje aprobado por Dios, entre comillas, de que ellos están haciendo bien las cosas. Tenía en mi iglesia algunos miembros que vivían una vida disoluta, vivían una vida doble con su esposa y llegaba a la iglesia y entregaba grandes cuantías de dinero como ofrenda, como diezmo, a fin de buscar la bendición de Dios sobre sus cosas, sobre su vida, a partir de una ofrenda financiera. Yo ya estuve en reuniones en donde yo he dado un terreno en cambio de una bendición física, porque lo que me enseñaron era que cuando usted quiere una bendición de Dios, usted tiene que pagar el precio. Entonces, si usted no tiene fe, no tiene ofrenda. Si usted tiene fe, tiene ofrenda. Mucha fe, mucha ofrenda. Poca fe, poca ofrenda. Entonces tenía que entregar. Yo entregué un terreno que había recién comprado, un terrenazo en un lugar muy estratégico para poner mi empresa, mi oficina. Y recién Sara estaba enferma, pero nació enferma Sara. Nació con rechazo de lactosa. Y me dijeron, usted tiene que entregar una ofrenda muy valiosa para que Dios sane a tu hija. De hecho, mi corazón y mi fe hizo con que el Señor sanase a mi hija, porque cuando yo entregué esa ofrenda, yo llegué en casa y dije a mi esposa, échale leche, porque ella no podía tomar leche. Dale leche a ella, la leche común. Y mi esposa con miedo, yo dije, dé porque el Señor la sanó. Y echó leche en Sara, le dio leche, era chiquitita, pobre. Y si ella tomase leche común, la leche que Sara tomaba era una leche hidrolizada, alemana, carísima. Entonces, si ella tomase leche común, moría. Y le pedí que le diera leche. Y yo se entregó en mi fe la leche a Sara. Y Sara tomó la leche y nunca más tuvo ningún problema, fue sanada por el poder del nombre de Jesucristo. Pero no significa que lo que hice fue correcto. Respeto a la ofrenda, como si estuviera comprando de Dios la bendición. Si yo hubiera hecho eso, sin entregar la ofrenda esa, el Señor iba a hacer lo mismo a causa de mi fe. Porque Dios no vende sus bendiciones, la bendición de Dios es gratuita. Amén. Entonces, hermanos, nosotros
fuimos enseñados de muchas maneras malas y equivocadas respecto a lo que es el reino de Dios y respecto a lo que es la bendición de Dios. Y nosotros volvemos nuestros ojos muchas veces para lo terrenal a causa de los mensajes engañosos que tenemos. Vamos a acompañar un otro texto más. 2 Timoteo 3:7. 2 de Timoteo 3:7. Tenemos muchos textos, pero no vamos a alcanzar a llegar. 2 de Timoteo 3:7 dice así: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Qué es la pelea del creyente en contra de esa bestia? 2 Timoteo, 3:7. 3:7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar a... Sí, 2 perdón. Después 2 Timoteo 2:7. 3:7 dice: estas están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Qué es la mente de una persona entenebrecida? Un impío. Son los falsos creyentes. Están siempre aprendiendo, pero nunca llega al conocimiento de la verdad. Están siempre acá, pero están siempre actuando mal, haciendo lo que Dios dice para no hacer, actuando de forma que Dios dice para no actuar. Así vemos el poder del engaño actuando en muchas personas. Romanos 1:21, mira lo que dice el Señor, el apóstol Pablo, el Señor a través del apóstol Pablo, acerca de los impíos, como andan sin conocimiento. Romanos 1:21 dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, conociendo a Dios, no le hicieron caso a Dios, no le glorificaron como Dios. Mira el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, usted quiere la marca de la bestia, el sello de su entendimiento. Bueno, hagan como a usted les parezca. Y así los entregó a lo que a ellos les parecía. Hay muchos textos que hablan de ese engaño. Y quiero demostrar a usted que ese poder de la segunda bestia, que es el engaño, está siempre peleando en contra de la verdad de Dios. Está siempre peleando en contra del conocimiento de Dios. Si no, mire conmigo 2 Corintios 10, del 4 al 5. Segunda de Corintios 10, del 4 al 5, dice así: porque las armas de nuestra milicia no son sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo que el diablo quiere que usted no tenga el conocimiento de Dios. Mira Lucas 1:77. Satanás se opone al conocimiento del Señor. Lucas 1:77 dice así: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Cristo vino entonces para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Mira conmigo Romanos 15:14.
Romanos 15, versículo 14. Dice así: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Conocimiento. Hermanos, en Isaías 5:20 nos aclara de forma clarísima, evidente, cuál es la diferencia de la verdad y de la mentira y cómo Dios castigará el que hace la mentira pasar por verdad. Isaías 5, versículo 20, dice así: ay de los que a lo malo dice bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay. Acá el Señor está diciendo: ay de aquel que cambia la verdad de Dios por mentira. Romanos 1:28 dice eso también. Pero mira conmigo, 1 Timoteo 2:4. ¿Por qué que el diablo se opone en contra del conocimiento? Porque el conocimiento es la voluntad de Dios para el pueblo. 1 Timoteo 2:4. El que ya lo tiene. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvados y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Esa es voluntad de Dios, que llegue al pleno conocimiento. Pero toda la fuerza del diablo, la fuerza del engaño está en contra del conocimiento de Dios. Todo que se opone al conocimiento de Dios es en donde actúa Satanás. Mira Filipenses 3:8. Vamos a leer algunos textos, no más. Filipenses 3:8. Mira lo que dice. Puede leer el que tenga. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por la excelencia del conocimiento, estimo todas las cosas por pérdida. Por la excelencia del conocimiento, yo a lo que son las cosas de la primera bestia, yo tengo todo por pérdida. Porque yo busco el conocimiento de Cristo. Por amor. De lo cual lo he perdido todo. Lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. Oh, aleluya. Yo decía, si Pablo se acerca a esa iglesia en donde yo escuché ese testimonio, ¿qué diría? Hermanos, estoy acá en la cárcel, pobre, sin nada. Dejé mi postulado, mi posto de un general, digamos así, romano, que tenía un puesto importante para perseguir a los creyentes, a los que estaban en contra de la ley, digamos así. Y dejé todo eso. Ahora me encuentro acá en una mazmorra fría, húmeda, insalubre, enfermo. Estoy para ser llevado a la muerte, pobre, no tengo nada. 2 Timoteo 4, las últimas palabras de Pablo, él dice: tráeme la capa que dejé en la casa de Carpo, los pergaminos, los libros, porque ya mi tiempo de partida se acerca, ¿no? Entonces es un fin de una vida que no alcanzó nada en esa tierra. Si yo veo a Jesucristo se acercando a esa iglesia diciendo: yo voy a dar mi testimonio, estoy acá en la cruz, hermanos, dejé todo, perdí todo. La verdad, yo tenía gloria, tenía poder, podía gobernar todo eso si quisiera. Yo bajé del cielo, Filipenses 2, descendí
de mi trono de gloria, saqué mi corona de oro y puse esa corona de espinas. Y ahora estoy sangrando, tengo mis manos pinchadas por los clavos, tengo un dolor inescrutable. Mi sangre está perdiendo todo y estoy haciendo todo eso. Ese es mi testimonio. Por amor a mi Padre y a ustedes. A esa gente que ama al dinero y a la plata, hermanos, no se le puede perder un peso. Yo tenía un cliente que si le quitara un peso, él pateaba, él peleaba. A esa gente que ama a Dios, ellos tienen un corazón bondadoso para donar, para vivir en prol de los demás, en favor de los demás. Es distinto, es diferente. Yo veo el conocimiento de Dios como algo más precioso. Jesús mismo dio varias parábolas hablando acerca del reino de Dios, porque el creyente, ya voy a terminar con eso, tenía un montón de textos. El creyente tiene un dilema, vive en un reino y pertenece a otro reino. Vivimos en el reino humano, terrenal, pero pertenecemos al reino de Dios y tenemos que reflejar ese reino. Cuando Jesús vino, Él dijo: arrepentíos porque el reino de Dios es llegado. Cuando echó fuera a los demonios, y los fariseos lo tenían en Juan 12, como el príncipe del Belcebú, el príncipe de los demonios, y él dijo: si yo echo fuera por los príncipes de los demonios, Satanás está destruido, porque no puede una casa estar dividida entre sí. Pero si yo echo por Dios, los príncipes de los demonios, entonces sepan que el reino de Dios es llegado. Está entre nosotros el reino de Dios, nosotros vivimos el reino de Dios. El reino de Dios es paz, alegría en el espíritu, no en lo material. El reino de Dios está dentro de nosotros, y cuando nosotros predicamos el evangelio, estamos haciendo acercar a una persona más a ese reino, para que sea liberada su mente, su entendimiento de todo el engaño de la segunda bestia, para servir a la primera, a un servicio íntegro, entero de su corazón al Rey de los Reyes y Señor de los Señores. La prédica del evangelio tiene el poder para cambiar la mente, escudriña mente y corazón, y entra hasta lo profundo del hombre, para quitar todo el engaño y toda la mentira. 2 Timoteo 12:13 dice que la vida piadosa sufre perseguición, pero los hombres engañadores van de mal a peor, engañando y siendo engañados. 1 Timoteo 3:12 y 13. Vemos, hermanos, que el Señor nos ha librado del poder de las bestias de Apocalipsis, tanto de la primera como de la segunda. El creyente tiene una vida distinta. El cristiano vive de forma diferente. El poder de Dios cambia nuestra vida. Nosotros vemos que tenemos siempre esta lucha, una pelea en contra del pecado, en contra de la mentira. Efesios 4:14 nos habla de eso. Efesios 6:12 nos habla que nuestra lucha no es en contra de carne ni sangre, sino contra de principados y potestades. 2 Corintios 4:2 también nos habla, 2 Corintios 11, versículo 3 también nos habla de eso. Y hay muchos otros textos que infelizmente no se puede por causa del horario. Quiero terminar con eso, agradeciendo a Dios por ese momento de comprensión de su palabra, y que podamos aplicar en nuestra vida, en nuestro corazón, que no hay nada en ese mundo, nada que nos pueda separar del amor de Dios que hay en Cristo Jesús. A los que de hecho han nacido de nuevo, Dios jamás se apartará de ellos, jamás. Así que sea la persecución que sea,
sea el sufrimiento que sea, dice la palabra, porque ni muerte, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni nada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada. Entonces suframos las aflicciones, vivamos como verdaderos creyentes. No negociemos nuestros principios. Es difícil, pero es la palabra de Dios que nos ordena. Así que habíamos otras cosas para explicar respecto a lo que sería ese símbolo 666, que la verdad es una gematría que algunos estudiosos dicen que es un número calculado por los nombres del alfabeto hebreo, tienen letras, números que se identifican con los nombres, y algunos estudiosos dicen que fue Nero, ese 666, porque es número de hombre. Otros dicen que fue Domiciano, que fue otro emperador peor que Nero, o quizás igual. Pero hacen varios cálculos y varias cuentas y sacan las cuentas para ver y para descubrir qué es esa marca. Pero no es un número simplemente literal, sino que es simbólico. Eso representa que nuestra mente, si no fue renovada por el poder del Espíritu Santo y del Evangelio, tendremos marcado los números de hombres, es decir, tenemos sellos de la bestia con el sentido de agradar a todo lo que es terrenal, en excusa de estar buscando agradar a Dios. Es decir, el poder del engaño nos hace pensar que estamos sirviendo a Dios cuando estamos sirviendo a todo lo que es terrenal, todo lo que es humano, a todo lo que es de esa vida apenas. Cuando la palabra de Dios nos lleva a ir más allá. Los que son de Cristo, mirad para las cosas que son de arriba, Colosenses, y no para las que son de abajo, de la tierra, sino para las que son de arriba. Dice la palabra, porque nuestra vida está escondida en Cristo. Dice la palabra que nosotros no vivimos por vistas, sino que por fe. Romanos 5 dice que todo aquello que no es hecho por fe es pecado. Hebreos 3:13 dice que el pecado endurece, el engaño del pecado endurece el corazón. Entonces pasamos a mirar apenas las cosas naturales. No sé si ya ha pasado a ustedes algunos momentos de sus vidas cristianas, cuando ustedes empiezan a dejar su corazón llevarse por las cosas materiales. ¿Ya ha pasado? A mí ya ha pasado. Empieza a sentir ganas de wow, ¿qué estoy haciendo? Yo podía estar, podía tener esas cosas, podía tener eso, podía estar en esos puntos. Mira, con la destreza que tengo, con lo que puedo hacer. Son las seducciones del diablo, de la bestia, para que usted deje las cosas de Dios y vaya a servir a Satanás, adorar a las riquezas, adorando a Satanás. Pensar que está sirviendo a Dios es engaño, está sirviendo al mismo diablo. Porque aquel que tiene la marca de la bestia es adorador del diablo. Aquel que sirve y adora a la bestia, la imagen de la bestia, mire que la imagen también es una figura. Es un símbolo que representa algo en la que depositamos nuestra fe, nuestra fuerza, nuestro corazón, nuestra energía, todo lo que tenemos. Entonces, estoy diciendo con eso que la iglesia necesita estar con la mirada en lo espiritual. Ya dije a muchos pastores que
charlaba conmigo algunas cosas acerca de la obra de Dios, y yo veía que sus ojos estaban muy sobre lo natural, buscando maneras totalmente naturales de hacer las cosas. Yo dije, quite tus ojos de lo natural, mira lo espiritual, pastor, amigo. Mire hacia lo espiritual. Ha dejado de mirar lo espiritual, está mirando lo natural. Y vive en esa atmósfera, en esa superficie natural. No zambulla lo espiritual, está sobre lo natural todo el tiempo. Y hace apenas lo que sus brazos pueden alcanzar, apenas lo que sus ojos pueden ver. Nosotros no vivimos por vistas, vivimos por fe. Si yo dijera naturalmente a cualquiera de ustedes que iba a venir de la manera que vine y que íbamos a llegar a estar como estamos hoy, muchos quizás de forma natural iban a mirar y decir, pero vos a quién conocés en Buenos Aires? Imagina que está vos conmigo en Brasil. ¿Quién conoce en Buenos Aires? Vos no conocés Buenos Aires, pastor, sabés qué duro que es el trabajo, cómo son las cosas. Encima, el argentino, si usted no habla el idioma, no te va a dar la mano, ¿eh? Ojo, no es así. Y tenés que hablar bien el idioma, tenés que ser entendido y entender. Y bueno, y aparte no son los argentinos amables como son los brasileños, pastor. Cuidado, te va a meter la pata y va con tu familia, tus hijos. Ojo, no, a pasar hambre. ¿Eh? Encima va a dejar todo eso. Tienes tu imperio acá, puedes edificar tu imperio acá. Yo escuché eso de algunos brasileños, amigos, hermanos y pastores incluso. Escuché esas cosas. Pero digo que cualquiera hablaría de esas cosas en lo natural. Cualquiera. Pero en lo espiritual es diferente, hermanos. Tenemos que ver adelante. Tenemos que ver lo que puede el poder del Evangelio. Lo que puede el poder de Dios. No estamos mirando lo natural. No vamos a llegar nunca a ningún lado. Estamos aún bajo el poder del engaño. Tenemos que salir de esa influencia del espíritu del anticristo que actúa en ese mundo. Y dar un paso sobre el agua, pisando al enemigo de la duda, al enemigo que te quita la fe, al enemigo que te pone en un terreno instable. ¿Cómo voy a pisar en eso si es líquido? Yo soy sólido y voy a andar, ¿no? Tengo un determinado peso, el agua no me puede sostener. Entonces que la iglesia Señor Jesucristo este día de hoy sea edificada con esta palabra para que cada día más pueda estar actuando su diario vivir en Cristo. Esa tierra es nuestra peregrinación, no es nuestra morada. Cuando llegáramos en capítulo 21, dice, y vi nuevos cielos y nuevas. Esa es nuestra tierra. Amén. Esta es nuestra tierra. Esta no. El nuevo cielo y nueva tierra es para el nuevo nacido. El viejo hombre no va ahí. No llega. No entrará en ese lugar. Quedarán de afuera. Ahí me faltó esos versículos y hay muchos otros. Los mentirosos, los que aman la mentira. Jesús claramente dice acerca del poder del engaño a los fariseos, así sin tener miedo al poder religioso que estaba engañando a la gente. Ustedes tienen por padre al diablo. Sin miedo. A veces la gente mira falsos profetas y tiene miedo. Oh, pastor, ojo, porque si es un hombre de Dios. No tengo ninguna duda, porque el texto bíblico me dice, Mateo 7, 15 al 23, cómo separar, cómo identificar un falso profeta de un profeta verdadero. Son por los frutos que se identifica, no son por las obras, por los señales, por los prodigios, por los milagros, que incluso la bestia va a hacer y ya está haciendo. No es
por eso que yo identifico. Miro la tele. No, eso no es un hijo de Dios, es un hijo del diablo. No tengo miedo de hablar eso. Hablo con toda la seguridad en la Escritura. Un hijo del diablo. Pero hizo una sanidad. No sirve de nada eso. El falso profeta hace eso. El diablo hizo casi todos los milagros que hizo Moisés frente a Faraón. La serpiente y el callado que se volvió serpiente, él también hizo. Hizo casi todos los milagros, casi, pero no todos. Entonces muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre no hicimos tantas maravillas, milagros, profetizamos en tu nombre. Ojo, parece cordero, tiene voz de dragón. En tu nombre, tiene identificación de que es Cristo, de que está hablando en Cristo, de que es de Dios, pero no es de Dios. Hicimos. Entonces le diré claramente, abiertamente: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Ustedes son hijos del diablo, de la mentira y del engaño. Nunca os conocí. La Biblia me deja claro, así como Jesús me enseña cómo yo debo identificar una oveja de un cabrito, un falso pastor de un pastor de verdad. Como la Biblia me deja claro, yo puedo hablar sin miedo. Son los frutos. ¿Cómo es su diario vivir? ¿Qué corazón tiene? ¿Cómo actúa respeto y respuesta a las ofrendas de la bestia de ese mundo? ¿Cómo actúa el corazón de ese hombre? ¿Están sus frutos? ¿De qué forma? ¿Qué son los frutos de Gálatas 5, 20? Adelante. 22, adelante. Amor, paz, longanimidad, benignidad, templanza, dominio propio, mansedumbre. Contra esas cosas no hay ley. Totalmente diferente. Son esos frutos que me hacen identificar. Entonces, sin miedo, no es por mirar milagros. Yo otro día, cuando estaba en la municipalidad, había un hermano que se había acercado antes de mí y dice, pidiendo un permiso a un pastor que venía no sé de dónde, pero el pastor es un hombre poderoso. Hablaba con Matías, ¿no? Es un hombre de Dios tremendo. Él hace levantar gente así de la silla paralítica. Ustedes no saben lo que es ese hombre. Tenés que aceptarlo ahí. Interesante que Matías, para mi sorpresa, dijo, pero él no vive acá en Marcopá. El pastor Wilton vive. Entonces voy a tratar primero con Wilton, después trato contigo. Así, na cara dura. Él no vive acá, no va a estar siempre. Acá está el pastor que está viviendo acá. Yo voy a atenderlo antes. Eso hizo Dios. Pero, ¿qué quiero decir con eso? No esa parte, sino que la otra. Como que le están poniendo a un hombre un poder de hacer todo. Eso no lo identifica. Con todo respeto, no conozco a ese hermano, ese pastor. Con todo respeto, eso no es suficiente para identificar un falso profeta de un hombre de Dios. No es suficiente. No es por decir que hace milagros, que es un hombre de Dios, no. Está más acercándose a un falso profeta que a un hombre de Dios. Se acerca más a un falso profeta que a un hombre de Dios. Cuando el hombre está siendo muy glorificado. Porque incluso Pablo, Silas, cuando llegaron al concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, para contar las cosas que Dios hizo a través de ellos, ellos decían, venimos a contar las cosas que hizo Dios por nosotros. Hizo Dios, no que nosotros hicimos por Dios, no, que Dios hizo a través de, que hizo Dios. Entonces viene siempre Dios en primer lugar, siempre. Y resucitaban muertos esos hombres y hacían cosas tremendas y no se gloriaban. Por al contrario, cuando lo quisieron gloriar, se enojaron, pero muchísimo. Ese es un hombre de Dios. Ahí se ve el fruto frente a las obras. Pablo, Apolo, Silas, ustedes son Júpiter, Saturno. Se enojaron.
No, somos hombres como usted. Fruto. Obras, milagros. Fruto, somos humillación. Somos hombres como ustedes. No haga eso. No nos adore a nosotros. Como el mismo ángel, cuando fueron a arrodillar ante el ángel, dijo, no, soy hombre como vos. No arrodille ante mí. Soy como vos. Soy hombre, no soy un ángel, pero soy, ¿cómo? Creación. No se arrodillen. No soy digno que se arrodille ante mí. Entonces, esa es la identificación de aquel que pertenece al reino de Dios. Por los frutos los conoceré. Gloria a Dios. Cerramos con eso porque ya hace 1 hora y media que estoy predicando.